Sí, hola. Amén, Cristian, buenas noches, Dios te bendiga y Dios bendiga a todos los oyentes. Bueno, vamos a ver si acomodamos un poquito más porque a mí me falta el retorno acá. Hola, Ahora sí. bien, buenas noches, Cristian, Dios te bendiga y Dios bendiga a todos los oyentes. Ajá, ahora sí me gustó más muy bien. Es como si lo tuviera acá en esta noche cálida, pastor. Bendiciones, ¿eh? Amén, muchas gracias, Cristian, igualmente, la verdad que sí, la lluvia llegó, refrescó un poquito, así que estamos un poquito más aliviados. Bien, bueno, así el Señor lo ha querido nuevamente en este tiempo, ¿no? Los primeros días así de este año, un poquito limitado por el año nuevo. eh, Ojalá hablábamos vez pasada, ¿no? De que, bueno, hayamos brindado de la mejor manera, ¿cierto? Y bueno, y cómo nos encuentra ya en este año que justamente, bueno, en el Señor tiene que ver más allá de una emoción, ¿no? De una esperanza, sí, por supuesto, pero ya certera, ¿no? Es totalmente otra cosa. Esperar, por ejemplo, un año nuevo en el Señor. Amén, es así, Cristian, la verdad que con ansia esperábamos la llegada de este año porque había varias cositas que dejar atrás. Y como decía el profeta Isaías, ¿no es cierto?, no traigas a memoria las cosas pasadas. Sí, debemos seguir. Tenemos el privilegio de tener un Dios tan grande, tan misericordioso. Tenemos un Dios que nos permite invocar su nombre, que nos permite que le alabemos, que nos permite que podamos llegar ante su presencia sin ningún impedimento. Ese es un privilegio grande. Eh, no lo tenían antes el pueblo de Israel, únicamente el sumo sacerdote podía interceder, tenía que tener allí en sus vestiduras esas campanitas de oro, porque cuando pasaba atrás del cortinado del velo del templo, si no estaba apto para presentarse delante del Señor, moría. Y nosotros tenemos este privilegio de presentarnos todos los días y el Señor nos recibe porque el Señor renueva su misericordia cada mañana, dice la palabra. Saludamos antes que se me estén pasando, la hermana Isabel Sepúlveda desde Chile, nos bendice, buenas noches, Pastor Osvaldo, que Dios le bendiga grandemente y a todos los oyentes de igual manera. Amén, amén, amén. La hermana Yayi también, Dios lo bendiga, pastor, y a cada oyente, y a la familia de Cristian, Paparía, el Señor bendiga, amén. Le damos gracias al Señor, tenemos eso conectado y le damos gracias al Señor por ello. Qué bueno, sí que catarata, las bendiciones de acá, pastor. Amén. Están acá todos estos lugares hermosos de nuestro país, de países vecinos. Qué bueno. Amén. Y por eso me gozo, Cristian, cuando vos decís, porque parece una exageración, pero es así. Dios derrama en forma abundante, dice la palabra. Así que nosotros podemos ver en las cataratas como cae el agua en forma abundante y eso es lindo. Así es como lo describe la palabra y qué lindo que uno lo pueda ejemplificar, ¿no es cierto?, con sucesos que nosotros podemos conocer para que los hermanos puedan percatarse de las bendiciones que Dios tiene y cómo se imparten esas bendiciones. Qué bueno, pastor, qué bueno. De alguna otra manera queremos llegar y poder tratar que el Señor nos use, ¿no? Para seguir esta conversación justamente personalmente, testimonialmente también, uno de vez en cuando escucha al Señor, porque es así, no podemos pecar de vanidad, por lo menos, yo hablando de mi parte, ¿no? De que lo escuchamos siempre, ¿no? De vez en cuando escuchamos al Señor. Así que bueno, estoy agradecido por lo que se ha manifestado con el trabajo que me va a tocar, que ya hemos arrancado, el nombre del Señor, el pasado 17 de diciembre.
quería contarle brevemente por un agradecimiento al Señor, porque lo vamos a seguir haciendo si el Señor quiere, donde llevamos una misión que se llama Contenidos, Pastor. Ajá. Entonces hay gente de Maquena, gente de Río Cuarto y de acá de Moldes, donde se va a los barrios y se les lleva todo, inclusive la palabra. Qué lindo Claro, es poder. nosotros llevamos bolsones, llevamos ropa, estuvimos el 17 a la vera del Río Cuarto, lo más humilde de Río Cuarto. Ahí el Señor nos mandó, entonces se repartieron hasta tratados, se repartieron pastores. Qué lindo, Cristian, porque tenemos allí en el libro de los Proverbios, precisamente en el Proverbio 19, en el verso 17, ¿no es cierto? Allí la palabra del Señor nos dice: a Jehová presta el que al pobre le da, y el bien que ha hecho se le volverá a pagar. Así que eso es lindo, es maravilloso, confiar y conocer de la palabra del Señor. Amén. Entra un pedido de oración. Dice hermana Gladys Salazar: Osvaldo, bendiciones, pido oración por los chicos que tuvieron el accidente esta tarde, Enzo Luque y sus amigos, amén. Vamos a estar entonces tomando nota para poder estar orando por Enzo Luque y sus amigos, que el Señor pueda estar obrando en ellos y dando la pronta restauración y sanidad. Pastor, a raíz del testimonio que comentaba, ¿no? que por lo menos mi testimonio, ¿no? Pero le traslado a los hermanos que todavía manifiestan estar tratando de saber para qué el Señor los quiere. O sea, ¿usted qué respuesta más en el Señor le puede dar a todos sus hermanos? Porque he manifestado durante todo este tiempo mucha gente que contenta es misionera del Señor, pero todavía parece que le faltara hacer algo más, o quisiera hacer algo más, o pretende. Quiero su opinión. Bien, en la palabra del Señor nosotros tenemos llamamientos espontáneos, pero también tenemos llamamientos que llevan tiempo. Como llamamiento espontáneo, el del apóstol Pablo. El Señor directamente se le apareció y le dio instrucciones, ordenó a Ananías que se pusiese en contacto y que le diese las directivas, que el Señor podría habérsela dado directamente, pero reconoció que Ananías era el vínculo, el intermedio. Después tenemos el caso de Moisés, ¿no es cierto? Moisés, el Señor lo llevó primero a Faraón. En Faraón aprendió todas las ciencias que tenían los egipcios, aprendió el idioma copto, que era el idioma que hablaban los egipcios. Después el Señor le llevó 40 años a cuidar las ovejas a un desierto, y después que ya conocía bien el desierto, el Señor lo llamó para que condujese al pueblo de Israel. Quienes van a conducir el rebaño, quienes van a conducir la grey del Señor, tienen, así como Moisés, primero que conocer el campo donde van a ir a trabajar. El Señor va a guiar, el Señor les va a tener allí todo el tiempo, y aquellos que van a dar el testimonio de la palabra del Señor, como el caso del apóstol Pablo y los demás evangelistas que narran en la iglesia primitiva, ahí inmediatamente se levanta, el Señor les da de su gracia, como hizo con los apóstoles, el Señor sopla, da el entendimiento a su palabra, la comprensión, y allí es donde comienza el ministerio. Primero, la lucha que nosotros tenemos es contra nuestra propia carne. Todos los que llegamos al camino del Señor, la lucha más ardua, más tenaz, más
que siempre, sin cesar, es contra nuestra carne. Así que cuando el Señor ve que nosotros tenemos el firme propósito de luchar contra nuestra carne y de persistir en esa lucha hasta que el Espíritu se imponga, hasta que podamos ejercer el dominio propio, allí el Señor ya comisiona y da distintas tareas para hacer en la iglesia. Hay muchísimas tareas. Yo me gozo porque la iglesia tiene el cuerpo de hermanas que vienen a orar. Ellas solas se fijan el horario, ellas solas se ponen en oración, llegan todos los días. Ellos sienten que el llamado a la oración es ese y bueno, responden con ese llamado a la oración. Y fíjate, Cristian, que en el caso mío yo recibí el mensaje del Evangelio por primera vez con la hermana Alejandrina, la mamá de la hermana María Elena del Piu. Ella, sin saber leer, sin saber escribir, ella me dio el mensaje y bueno, esa semillita que ella plantó y la regó con muchas oraciones, llegó a dar fruto, ¿no es cierto? En esto podemos ver que muchas veces no es necesario que alguien tenga un ministerio detrás del púlpito, sino que el ministerio de la oración, eso vale mucho. Como lo es el ministerio de la alabanza, como el caso de ustedes, ¿no es cierto, Cristian? El ministerio nuestro de predicar, de enseñar, de adoctrinar, de guiar al pueblo, llega un momento y cuando partimos de aquí, de esta tierra, se termina. Pero el ministerio de ustedes, el de la alabanza, el de la adoración, cuando ustedes parten, siguen en ese ministerio unido al coro de ángeles, a alabar, a glorificar y a bendecir el nombre del Señor. Por eso es que los distintos ministerios que el Señor tiene para dar a la iglesia, como lo relata el apóstol Pablo allí en la carta a los Éfesos, ahí nosotros podemos ver y podemos aguardar que todos, el Señor le dijo a sus discípulos, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a sus mies. O sea que esa rogativa que el Señor Jesús expresó que debemos hacer es porque el Señor quiere obreros en su mies. Esto no quiere decir que quiera pastores, que quiera evangelistas, que quiera profetas, que quiera videntes, ¿no es cierto? No, distintos obreros. Y el Señor sabe, de acuerdo a la necesidad que hay, ahí es donde el Señor levanta esos obreros que pueden ser oradores, que pueden ser aquellos obreros que colaboran con el dinero para que uno pueda moverse, desplazarse de un lado al otro. Esto es lo que la iglesia primitiva hacía. Así que bueno, de distintas maneras, aquel que lleva el mensaje y un alma se entrega y se convierte al Señor, tiene la misma recompensa que aquel que aportó el dinero para que el mensaje se pudiera llevar. Aunque no sepa predicar, aunque no sepa armar un sermón, pero si el Señor le da para que pueda brindar ese apoyo económico, bueno, también tiene su recompensa como aquel que predicó, que trajo la palabra. Así que en esto los hermanos deben esperar, aguardar, decirle, Señor, háblame. Muchas veces sucede como con el joven Samuel. El joven Samuel no conocía la voz de Dios. Dios le llamaba y él pensaba que era Elí quien le llamaba. Por eso es que nosotros debemos pedirle, Señor, enséñame a reconocer tu voz. Enséñame a reconocer cuando tú me estás llamando, a estar atento. Y así como Samuel cada vez que iba a acostarse, el Señor le llamaba, pero él no conocía la voz del Señor hasta que le dieron instrucciones. Y le dijeron, bueno, cuando escuches nuevamente la voz, dile, habla Señor, que tu siervo oye. Y allí pudo Samuel recibir de parte de Dios el ministerio que él tenía. Así que así son las cosas del Señor, Cristian. Qué bueno, a no desalentarse a aquellos,
justamente hermanitos del Señor, que por ahí dicen, bueno, ya a mi edad, o ya pasó el tiempo, no pasó nada. Mira, Esto se renueva todos los días, el Señor le va a dar una oportunidad. en el caso mío, Cristian, Claro. después de 40 años, el Señor me mandó a enseñar. Después de 40 años, tomó a la profeta, la pastora Hilda, y el Señor mandó que enseñara la palabra. Después de 40 años. Mira, sí, hay que esperar para que el Señor tenga esas vacantes y uno pueda cubrirlas, ¿no es cierto? Y qué honra que el Señor pueda llamarnos. Así que no tienen que desesperarse aquellos que han llegado, decirle al Señor, así como el lema de los Boy Scouts que dicen siempre listo, así también todo cristiano debemos estar siempre listos para el servicio del Señor. Qué bueno, qué bueno. Así que sí, realmente es así, pastor, y más uno que por ahí, hablábamos recién, ¿no?, de la voz de Dios. Bueno, creo yo, de las veces que he escuchado, ¿no?, que era el Señor, ¿no?, en su presencia, el que me anima hoy a decir que lo escuché, ¿cierto? Gloria a Dios, claro que sí. Bueno, entonces me hizo entender una cosa y ahí pasamos ya, pastor, a la palabra propiamente dicha de esta noche. Pero me hizo entender una cosa. Por todo lo que el Señor lo manda a hacer, ¿no? Bueno, mediantemente, humildemente, puede llegar a ser, en mi caso, personalmente. Entonces, preguntando al Señor o manifestando un vínculo, ¿no?, una comunión, mediante una oración, mediante un ayuno, que se hacen, a veces más, a veces menos, pero es habitual. Entonces me hizo entender una cosa, pastor. Me hizo entender que yo hasta el día del último día de mi vida le voy a servir al Señor. Ahora, en los tiempos que corren hoy, yo todavía no he llegado a ser siervo de Dios. Me hizo entender el Señor a mí. Todavía no. El Señor me usa para que yo le trabaje. Yo soy su hijo. Me tiene anotado. Pero todavía yo no soy siervo de Él. Es lo que yo he escuchado. Por ahí no mejor, no sé si he escuchado bien o no al Señor. Y sí me puede llegar a usar, pero no sabe todo el trabajo que voy a llegar a tener para el Señor, pastor. Ahora, cuando yo me dedique a tiempo completo, yo voy a ser siervo de Dios. Por lo contrario, el Señor me va a usar, pero voy a seguir siendo siervo de los hombres. Eso me hizo, no sé si usted estará de acuerdo al 100% conmigo, pero una de las últimas veces que escuché al Señor me dejó contento porque me va a usar toda mi vida, pero no me desadelanté, digamos que no me hizo mal saber que no sé si voy a alcanzar a ser siervo de Dios. Eso realmente usted lo está haciendo, pastor, pero demoró 40 años. Hoy usted es un siervo completamente. No sé si usted está de acuerdo totalmente con lo que yo estoy diciendo, pero creo que la última manifestación de haberlo escuchado el Señor es esto. Es que, Cristian, lo que uno tiene que ver, que el Señor llama, y vos fíjate, por ejemplo, en la carrera de la medicina, aquel que es anestesista las 24 horas del día una vez que se recibe, pero no está las 24 horas del día aplicando anestesia. El cirujano, el médico cirujano, también desde que se especializa
es ya médico cirujano, pero no está las 24 horas del día ejerciendo cirugía. En el caso tuyo que vos decís, sí, siervo, distinto es decir el ministerio que uno tiene, ¿no es cierto? Es distinto. Uno puede decir, bueno, a mí me gustaría el ministerio de evangelista, hablo por mí, a mí me gustaba el ministerio de evangelista, de hecho el nombramiento mío en la iglesia fue pastor evangelista hace muchos años, pero el Señor me mandó que ejerciese como maestro, o sea que mi gusto iba por un lado y la voluntad del Señor iba por otra. Pero en la obediencia, ahí es donde nosotros le complacemos al Señor siendo obediente, y ahí es donde el Señor manifiesta todo lo que nosotros tenemos. Así que por eso es que le damos muchas gracias al Señor. Claro, por eso yo no me puse mal cuando dije, mira, todavía siervo no, porque imagínate que Moisés demoró 80 años, puede ser, pero yo entendí, porque lo bueno es hablar hablar con el Señor, o estar en constante con el Señor, o sea, muy, muy humilde en la palabra, ¿cierto? Como es Él. Entonces ahí es cuando uno más, todavía yo de mi parte entiendo más todavía, ¿no? Pero sí, bueno, realmente pude comprender realmente, y estoy contento porque, bueno, aquí estamos, que el Señor nos use como realmente Él tiene planeado, como Él tiene planeado. Dejemos que haga el Señor, ¿cierto, pastor? Claro, es que es así, Cristian, y hay mucha tarea que vos haces como siervo. El hacer esto que estás haciendo, sos siervo del Señor, es un servicio que estás haciendo para el Señor. Entonces, uno puede... Pero el Señor es estricto. Hay que estar bien. Es que vos fíjate que el Señor Jesús, cuando toma el lebrillo y le lava los pies a los discípulos, Pedro no se quería dejar lavar. No, Señor, ¿cómo me vas a lavar? Y el Señor le dijo, si yo no te lavara, no tendrás parte conmigo. Y le dijo Pedro, Señor, entonces no solamente los pies, mi mano y mi cabeza. Y el Señor le dijo, vosotros ya estáis limpios por la palabra, no era por los hechos. No era que Él se iba a limpiar porque de ahí en más iba a ser bueno. Estaba limpio porque el Señor se había santificado por Pedro, como se santificó por vos y como se santificó por mí. Entonces, eso es lo que nosotros debemos tener, porque si no el enemigo siempre nos va a tener encadenados, esperando que seamos más buenos y mejor. Y el Señor nos escogió como somos. No esperó que fuésemos más buenos para derramar su sangre por nosotros. No esperó que seamos mejor para derramar su sangre por nosotros. La gratitud, el agradecimiento, el Señor sí espera de nosotros, pero que nos eligió tal cual somos, así nos eligió el Señor, y por eso es que Él nos ha redimido, que es el tema de esta noche que vamos a estar tratando, la redención. Bueno, pastor, entonces estamos preparados en el nombre del Señor para continuar con la palabra. Amén. Saludamos a la hermana Nelly. Bendiciones, pastor, a ti y a todos los oyentes, y bendiga a la familia Papalía, la hermana Sonia. Dios lo bendiga, pastor, juntamente con todos los oyentes, y así a la familia Papalía. Amén. Recibimos esas bendiciones, también las bendiciones de la hermana Yayi. Bien, vamos a estar orando entonces. Llegamos delante de la presencia del Señor en oración, pidiéndole a nuestro amado Dios que en su amor, en su misericordia, esta noche su palabra corra y sea glorificada y sea prosperada en aquellos para quien el Señor las está enviando. Señor amado, confiamos en tu misericordia, confiamos en tu divino amor, Señor amado. Santificamos tu nombre como nos enseñó tu amado Hijo, diciendo, Señor mío, que tú eres único, que tú eres grande, que no hay Dios tan grande como tú. Por eso venimos delante de tu presencia para adorarte, para alabarte, para glorificarte, para bendecir y ensalzar tu nombre. Amado Padre Celestial, rogamos en esta
ahora que en tu misericordia infinita tú puedas estar obrando, Señor mío, en el corazón de aquellos que esperan tener, Señor mío, esa comunión contigo a través del Espíritu Santo. Obra, Padre Celestial. Derrama, Señor amado, agua sobre los sequedal, como dice el profeta Isaías, Padre Celestial. Esté restaurando, Señor amado, todo lo que el enemigo ha destruido, Padre Celestial. Restaura, Señor amado, que tu palabra, Señor amado, vivifique, Padre del cielo. También rogamos, Padre Celestial, por aquellos que están en la enfermedad, Dios amado. Manifiesta, Padre Celestial, tu divino y santo poder obrando, Padre amado, en el corazón de cada uno de ellos. Padre bendito, misericordioso, santo, clamamos y pedimos, Señor, que en tu amor infinito, en tu misericordia, tu Santo Espíritu llegue a aquellos que están buscando una puerta de trabajo, Señor amado. Abre tú esa puerta, bendice, Señor amado, a cada uno de ellos, Padre Celestial, para que así, Señor amado, puedan cumplir y ganar el pan con el sudor de la frente. Clamamos y pedimos por estos jóvenes que han tenido el accidente. Tu misericordia sea con ellos, Padre Celestial. Puedas estar poniendo paz, Señor, en el corazón de sus familiares, Dios bendito. Toda esperanza, toda fe sea puesta en ti, Padre amado, para honra, para gloria de tu nombre. Clamamos y pedimos por las autoridades de nuestra localidad, Señor, el Departamento Ejecutivo Municipal, bendito Dios. Te rogamos, Padre Celestial, también por cada uno de los miembros del Consejo Deliberante y del Tribunal de Cuentas, Padre amado, que tú seas con ellos, Dios del cielo. Y también te pedimos por el Juzgado Administrativo de Falta, por el Juzgado de Paz, por nuestra comisaría local, nuestro comisario Hugo Río y todos sus subalternos. Pedimos, Señor amado, por los legisladores de nuestra provincia, por nuestro gobernador, los legisladores de nuestra nación, nuestro presidente, y por todas aquellas personas que estén puestas en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente, como nos enseña tu palabra, Dios bendito. Clamamos, Señor amado, que tú puedas estar surtiendo toda necesidad. Mira el propósito, Señor amado, de este grupo donde está trabajando mi hermano Cristian, Señor. Surte toda necesidad, Padre amado. Puedas tú estar tocando el corazón, Señor amado, de aquellos tus escogidos, para que estén acercando las cosas que sean menester, Señor amado, para poder estar dando cumplimiento a tu palabra, Señor amado, que dice: dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y abundante será dada en vuestro seno. Así, Señor amado, esté obrando, Padre Celestial, sabiendo, Señor amado, que cuando nosotros extendemos y abrimos nuestra mano para dar, Padre amado, también queda abierta para recibir de ti, Señor. Por eso te damos las gracias, Señor amado, porque tú nos das ese privilegio, Señor amado. Oh Padre Celestial, en los méritos santo y bendito lo rogamos de tu amado Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bendito sea el Señor. Le damos gracias a Dios y vamos a ir a la palabra del Señor en el libro de los Salmos, el Salmo 107. Vamos a estar dándole lectura a los versos 1, 2 y 3 y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice la palabra del Señor en esta hora para ustedes y también para mí. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo y los que ha congregado de las tierras, del oriente y del occidente, del norte y del sur. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Vemos entonces que la palabra del Señor nos manda a alabarle y nos manda a decir a nosotros que para siempre es su misericordia. Si bien nosotros sabemos de ello, pero el Señor quiere que todos sepan que para siempre es la misericordia del Señor. Y la palabra del Señor tiene como condicionante en el verso 2, díganlo los redimidos de Jehová. O sea que aquellos que el Señor ha redimido, tenemos la obligación de decir que para siempre es la misericordia de nuestro amado Dios. Y qué privilegio el poder contarnos como los redimidos del Señor.
La palabra redención significa comprar de nuevo, volver a comprar, rescatar, tomar posesión de aquello que nos correspondía, pero que había sido perdido o había sido tomado por otro bajo su poder. La palabra de Dios nos enseña que hay dos formas de redimir. La primera de esa forma está la redención por poder. Y allí es donde el Señor muestra su poder, según el libro de Éxodo, capítulo 6 y versículo 6, nos dice: por tanto, dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, y yo os sacaré debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Acá vemos cómo la palabra del Señor habla de la redención por el poder. También Nehemías, capítulo 1 y verso 10, nos dice: ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales tú redimiste con gran poder. Ahí nuevamente vemos la redención por poder, donde el Señor ejerce poder para redimir. Esto quiere decir volver a adquirir lo que ya le correspondía al Señor. Y tiene que usar el poder el Señor, y lo usa para volver a adquirir lo que ya le pertenecía a Él. Lo que era de Él y alguien se había apropiado, el Señor allí obra redimiendo con poder. Y también está la redención, que es por la compra, y allí es donde nosotros tenemos de parte de nuestro amado y bendito Dios esa gran misericordia que el Señor nos da. La redención por la compra, como la palabra del Señor nos lo muestra, según el libro de los Hechos, capítulo 20 y versículo 28, nos dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo, para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su propia sangre. Entonces vemos aquí donde la compra de todos nosotros ha sido por la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El apóstol Pablo, escribiéndole a la iglesia de Éfeso, decía allí en el capítulo 1 y en el verso 14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Entonces vemos que su Santo Espíritu nos certifica que el Señor nos ha redimido a cada uno de nosotros. También nos ha redimido del pecado, como dice Pablo a los romanos, que nos tenía esclavizado. El Señor nos ha vuelto a comprar, según Romanos 6, capítulo 14, nos dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces podemos ver aquí cómo la palabra del Señor nos hace ver que por la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo hemos tenido esa libertad para poder desligarnos del pecado, gracias a la redención, porque en el libro de Levítico decía quién era que podía redimir. Nosotros buscamos allí en Levítico capítulo 25, nos dice el verso 25: cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Aquí vemos entonces que había una ley para cumplir en cuanto a la redención. En el verso 47 del mismo capítulo 25 de Levítico nos dice: si el forastero o el extranjero que está contigo se enriqueciere, y tu hermano que está junto a él empobreciere, y se vendiere al forastero o extranjero que está contigo, o a alguno de la familia del extranjero, después que se hubiere vendido, podrá ser rescatado. Uno de sus hermanos lo rescatará. Bendito sea el amor del Señor.
Vemos entonces que el Señor ya tenía planeado lo de la redención y había leyes escritas para que se cumpliesen en cuanto es la redención. También lo vemos como nuestro Señor y Salvador Jesucristo pasó a ser nuestro Redentor. Dice el libro de los Hebreos, allí en el capítulo 2 y en el verso 14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Vemos entonces que el Señor también nos redime, como dice el libro de los Hebreos. En todo esto nosotros podemos ver que hay antecedentes en la palabra de lo que es la redención. El Señor redimió a su pueblo. Leemos allí en el libro de Éxodo capítulo 6 y versículo 6, por tanto, les dice Dios, dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Entonces vemos que Dios decidió redimir al pueblo de Israel. También lo leemos en la palabra del Señor que a los descendientes de Abraham el Señor se dirige como a los redimidos. Dice Levítico 25:25, cuando tu hermano se empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que ese hermano hubiere vendido. Aquí el Señor nos hace ver que la amistad tiene que ir mucho más allá del simple hecho de considerarse amigo. Debe demostrarse, debe tratarse de ejercer lo que el Señor dice en cuanto a lo que es la redención. Aquí también lo vemos en el libro de Éxodo, capítulo 13 y en el verso 1, dice, Jehová habló a Moisés diciendo, conságrame todo primogénito, cualquiera que abriere la matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como animales, es mío. Ahí vemos entonces que la mamá cuando daba a luz su primer hijo, ese hijo le pertenecía al Señor. Dios después decidió que lo podían redimir, sus padres podían redimirlo, pero ese hijo le correspondía al Señor. No solamente el hijo, sino que también de los animales, los corderitos, las vacas, todo lo que fuese primero que abriese la matriz, le correspondía al Señor. Y daba el Señor que se pudiese redimir. Esto es maravilloso. La palabra del Señor dice que únicamente lo que era inmundo o animales de carga, estos sí debían redimirse, pero en vez de darlo por hecho, debían ser sustituidos por un cordero. Dice Éxodo capítulo 13 y versículo 13, mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero, y si no lo redimiere, quebrará su cerviz. También redimirás al primogénito de tus hijos. Le dio el Señor aquí para poder redimirlo. Dice Números 18:15, todo lo que abriere matriz de toda carne que se ofrecen a Jehová, así de hombres como de animales, será tuyo, pero harás que se redima el primogénito del hombre, también harás redimir el primogénito de animal inmundo. De un mes harás efectuar el rescate de ello conforme a tu estimación, por el precio de 5 ciclos, conforme al ciclo del santuario, que son 20 jeras. Mas el primogénito de vaca, el primogénito de oveja y el primogénito de cabra no redimirás. Santificados son, la sangre de ellos rociarás sobre el altar y quemarás la grosura de ellos y ofrenda encendida, olor grato a Jehová. Vemos entonces cómo el Señor nos hace ver que todo está para ser redimido, y eso va preparando para que nosotros podamos ser redimidos también. El Salmo 25 en el verso 22 nos dice, redime, oh Dios, a Israel de todas sus angustias. Y el Salmo 130 en el verso 8 dice, y él redimirá a Israel
de todos sus pecados. ¿Cómo no darle gracias al Señor por su amor, por su misericordia, de la manera que Él nos va a redimir de todos nuestros pecados? Hay necesidad de una redención. Claro que tenemos esa necesidad. Dice Deuteronomio 7 y capítulo 8, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Entonces vemos que el Señor tenía ese juramento hecho a Abraham y por eso es que el Señor ha redimido. Así como habían sido esclavos de los egipcios, así también el Señor nos hace ver que a cada uno de nosotros que habíamos sido esclavos del pecado, de la misma manera el Señor tiene pensado redimirnos a todos. Dice Deuteronomio capítulo 13 y versículo 5. Tal profeta o soñador de sueño debe ser muerto por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová nuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre y trató de apartarte del camino por cual Jehová tu Dios te mandó que anduviese, y así quitarás el mal de en medio de ti. Entonces vemos que el Señor sabe que el enemigo va a tratar de poner personas que nos disuadan, que nos hagan volver atrás, pero el Señor se encarga. Él dictó esta sentencia y Él lo va a hacer cumplir. Decía el apóstol Pablo a los romanos, allí en el capítulo 6, del verso 16 en adelante: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sos esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregado, y libertados del pecado viniste a ser siervo de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia, porque cuando erais esclavo del pecado, eras libre acerca de la justicia. Pero, ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ella es muerte. Mas ahora habéis sido librados del pecado y hechos siervos de Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces vemos que esa era la condición, que estábamos bajo el príncipe de este mundo, como habla el Señor Jesús allí en Juan capítulo 12, verso 31. Ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y en Juan 14, 30 nos dice: no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene de mí. Y en Juan 16, 11 el Señor nos dice: y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Así que, hermano querido, tenemos entonces cada uno de nosotros esa bienaventuranza, esa esperanza. Dice allí en el libro de los Hechos, capítulo 26 y verso 18, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecado y herencia entre los santificados. Así que vemos, hermano, como el enemigo de nuestra alma, el diablo, este amo que tiene, que nosotros no podemos vencerle, es invencible por nuestras fuerzas humanas. Cristo, nuestro amado y bendito Señor, vino para vencer y destruir sus obras. Eso es lo que dice el libro de los Hebreos, capítulo 2 y verso 14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo. Y allí es donde nosotros tenemos
esa redención por la muerte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice el apóstol Pedro en su primera epístola, capítulo 1 y versos 18 y 19, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosa corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Por eso es que la Escritura nos dice allí en 1 Corintios capítulo 1 y verso 30, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Y por otra se nos explica que esta redención fue por su sangre. Dice allí en Efesios capítulo 1 y verso 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Y allí es lo que la iglesia espera, hermano querido. Efesios 1:14, que las aras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Allí es donde el Señor ha puesto ese pago por nuestra redención. Por eso en el Evangelio de Mateo capítulo 20 y verso 28 nos dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Lo repite Marcos también, porque el Hijo del Hombre, Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Lo que nosotros debemos comprender, que esa redención que el Señor nos ha dado es lo más precioso que hemos podido recibir. El Señor no podía pagarle al enemigo con lo que le pertenecía al enemigo. Todo esto le pertenecía al enemigo, así que ¿con qué iba a pagar Dios nuestra redención? Dice allí Lucas en el capítulo 4 y en el versículo 6 que el enemigo era dueño de todo lo que en este mundo hay, de todo era dueño él. Pero hermano querido, el apóstol Pedro nos enseña en su primera epístola, capítulo 1 y versos 19 y 20, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifiesto en los postreros tiempos por amor de vosotros. Entonces vemos que el pago de nuestra redención no es con algo de este mundo, sino con algo que el Señor ya tenía preparado de antemano para poder redimirnos. Allí vemos el gran amor que Dios ha tenido por nosotros. Para redimirnos, Él no tomó de lo ajeno, tomó de lo propio, tomó de lo suyo, tomó de lo que no tenía pecado, para destruir a aquel que nos había tomado como posesión suya. Y de esa manera, pagando ese rescate, el Señor nos ha redimido. Por eso es que nos compete a cada uno de nosotros, como decía allí el libro de los Salmos, hermano querido, díganlo los redimidos de Jehová, declárelo, háblelo, porque Dios en su amor, en su misericordia, nos ha redimido con la sangre de su amado y bendito Hijo. Y allí es donde está nuestra victoria, allí es donde está nuestra ganancia, y allí es donde está lo que debemos proclamar, porque redimidos somos por el Señor. Entonces díganlo los redimidos de Jehová, que para siempre es la misericordia de nuestro Dios, que no se va a acabar esa misericordia, que mientras el mundo exista, la misericordia del Señor se renueva cada mañana y nos da a nosotros la oportunidad de anunciar que redimidos por el Señor debemos dar esa honra, esa gloria a nuestro Dios y serle fiel a nuestro Padre Celestial, porque carísimos somos para el Señor. Él es quien ha hecho ese precio, el Señor es quien nos da esa bendición. Para mi Rey que vive, la honra, la gloria de mí, su divina y santa misericordia. Bendecimos el pueblo del Señor diciendo: Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer
resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén, amén y amén. Bendito sea Dios. Amén. Gloria al Rey. Gloria a Dios. Qué programa realmente podemos compartir. Son las 22:05 minutos y hace una hora justamente que el Señor nos mandó a que prestáramos atención a esta hora justamente. Así que bueno, espero que lo hayan podido disfrutar todos. Nosotros estamos de gran bendición. Amén, Cristian, amén. Muchas gracias por la oportunidad que me das de participar así en tus programas. Y la verdad que es lindo poder cumplir con lo que el Señor nos manda. A Él sea toda honra y toda gloria. Qué bueno, qué bueno. Para Él entonces todo lo poco o lo mucho, o no sé, lo que podamos lograr hacer, sabemos que es justamente quien comanda. Acá nosotros, como decimos siempre, pastor, y con esto nos despedimos, dejamos al desnudo justamente qué fe profesamos, justamente que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, pastor. Amén, amén, Cristian. Entonces, buenas noches y que Dios bendiga a todos los oyentes. Igualmente a todos los hermanos, a toda la audiencia, le decimos que vamos a ir a una alabanza y nosotros quedamos en privado con el pastor. Buenas noches. Amén.